Uno de los compuestos ternarios son los hidróxidos, ¿ya? ¿A qué se dice compuestos ternarios? Porque está constituido por tres elementos químicos, ¿ya? Ya no solamente son dos, son tres. Hidróxidos. ¿Cómo se forman los hidróxidos? Según lo que dice su teoría, esto resulta al combinar un óxido básico o un óxido formado con un metal más el agua. Y a su vez se va a tener el hidróxido, ¿ya? Y una consulta, se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Ya, muy bien. Entonces, si nosotros vemos estas reacciones, este se llama óxido de litio. Al combinar con agua voy a tener lo que se llama el hidróxido de litio, ¿ya? Correctamente yo debía de indicar una molécula de óxido de litio más una molécula de agua me va a lograr producir dos moléculas de hidróxido de litio. Otro ejemplo, aquí hay un óxido plúmbico, que lo estoy con el cuadro con azul. Una molécula de óxido plúmbico más dos moléculas de agua me logra producir una molécula de hidróxido plúmbico. Eso es la forma de dar nombre o dar una forma de mencionar este tipo de reacciones de formación. Ahora, según lo que dice la teoría, jóvenes señoritas, el hidróxido se va a producir al combinar un metal con el ion oxidrilo, ¿ya? ¿Cómo es ese ion oxidrilo? Está conformado por oxígeno e hidrógeno, pero ambos tienen la valencia de menos uno. Ambos son los que tienen la valencia menos uno. ¿Y de dónde resulta este ion oxidrilo? De la ionización de una molécula de agua. En la parte inferior tenemos ese ejemplo de la ionización. ¿Qué quiere decir ionización? Fragmentación, división de la molécula de agua. ¿En qué se va a dividir? Se va a dividir en un protón o un hidrógeno más uno ion y un ion oxidrilo de valencia menos uno ambos, ¿ya? Formulación. ¿Cómo voy a escribir estos compuestos o estos hidrógenos? Según lo que dice esta teoría, jóvenes señoritas, me indican de que el hidróxido o el de la valencia negativa siempre tiene que estar al lado derecho, ¿ya? Y el de la valencia positiva, que es el metal, va a estar en el lado izquierdo, como observamos generalmente en los ejemplos posteriores, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir? Si yo quisiera hacer, fíjense, plata, ¿ya? Que es el de la valencia positiva, más uno, ¿ya? Tendría que estar al lado izquierdo. Y el hidróxido, que es el de la valencia negativa, el ion hidróxido, tiene que estar al lado derecho, ¿ya? Es lo que dice la formulación. Así debo escribir las fórmulas. Se van a intercambiar de valencias posteriormente y va a quedar de esa forma, ¿no? Plata uno, hidróxido uno. Nomenclatura. En la nomenclatura, jóvenes señoritas, eh, me indican que en la nomenclatura tradicional hay tres nomenclaturas, ¿no? Tradicional, stock y UPAC. También tienen otros denominativos, tradicional o clásica, stock, sistemática, después y otros denominativos más, pero los más generales se lo llaman nomenclatura tradicional. Debo indicar, debo dar la palabra hidróxido, o sea, debo empezar escribiendo, dando nombre a lo que es el hidróxido. Posteriormente, el nombre del metal con la terminación adecuada va a depender de su valencia, ¿no? Ya sea oso, va a ser ico. Pero hay casos especiales, como cuál, el mercurio, me dicen, ¿no? Aquí el mercurio de valencia más uno. ¿Qué pasa con ese mercurio de valencia más uno, que es un caso especial? Según lo que dice en esta parte de la nomenclatura inorgánica de hidróxidos, este mercurio tiende a fusionarse, este mercurio de valencia más uno, tiende a fusionarse con otro mercurio de similar valencia, ¿no? Mercurio más uno.
Los dos logran producir un mercurio diatómico de valencia más 2. ¿Ya? Y esta es la que se va a combinar con el hidróxido. ¿Ya? Es muy empleado en lo que es la amalgamación del oro. Es un proceso en el cual este mercurio tiende a amalgamar al átomo del oro. ¿Ya? Ahora veamos algunas situaciones. Vamos a seguir. ¿Qué dice la nomenclatura Stock? Debe escribirse genérico, el nombre genérico de la palabra hidróxido, o inicialmente esa palabra debo escribir hidróxido, debo empezar diciendo hidróxido. A continuación, la preposición de y luego el nombre del metal, acompañado al lado en romanos, entre paréntesis, su valencia, ¿no? En la nomenclatura IUPAC, ¿qué es lo que me está indicando? Según lo que dice esta teoría, debo seguir escribiendo esta palabra hidróxido. Al decir hidróxido, estoy dando nombre al oxígeno y al hidrógeno de valencia -1. Y posteriormente al metal, pero utilizando prefijos indicando la cantidad que van a tener, lo que generalmente se hace. Veamos algunos ejemplos. Aquí hay algunos ejemplos, en este caso de lo que es la aplicación de la nomenclatura de los tres sistemas. Hay reacciones de formación. ¿Qué estoy queriendo decir? Fíjense este caso. Esto es conocido como el óxido de sodio o óxido sódico también se lo dice, ¿no? Un óxido básico. Más el agua me va a dar este hidróxido, dos moléculas de este hidróxido. ¿Qué se llama esa molécula de ese hidróxido? Hidróxido de sódico se dice en la nomenclatura clásica. Hidróxido de sodio, entre romanos la valencia que tiene el sodio, 1. En stock. En la nomenclatura IUPAC se llama monohidróxido de sodio. Esta palabra mono quiere indicar que es un, ¿no? Si hay un hidróxido, ¿no? De sodio. Vayamos a este otro caso, el del calcio más 2. Va a formar lo que es el óxido básico, óxido de calcio, o llamado también óxido cálcico, ¿no? Con una molécula de agua me va a lograr producir este hidróxido. ¿Qué se llama ese hidróxido en la nomenclatura clásica? Hidróxido cálcico. O simplemente hubiera sido hidróxido de calcio. En la stock, hidróxido de calcio, entre paréntesis romanos, 2. En la nomenclatura IUPAC, dihidróxido de calcio. Este di me indica que hay dos hidróxidos, ¿no? Esos iones hidróxido. Ahora vayámonos al mercurio. El mercurio tiene dos valencias, el más 2 y el más 1. Con el más 2, si observamos, va a ocurrir al similar que el calcio y voy a obtener estos nombres. Hidróxido mercúrico, ¿por qué ICO? Porque está usando su mayor valencia que es 2. Hidróxido de mercurio 2 y dihidróxido de mercurio en la nomenclatura IUPAC. Pero en el caso especial del mercurio más 1, atiéndame bien, ese mercurio más 1 tiende a fusionarse con otro similar y a su vez va a ir a reaccionar con el oxidilo. ¿Y qué pasa? Se vuelve mercurio diatómico de valencia más 2 y le da al hidróxido el 2. ¿Ya? Y el hidróxido menos 1 le va a dar al mercurio diatómico, pero no se escribe. No se simplifica en este tipo de compuestos que son casos especiales, ¿ya? ¿Qué se llama en la nomenclatura clásica? Hidróxido mercurioso. ¿Por qué mercurioso? Porque está usando su valencia más 1. Hidróxido de mercurio 1 en la stock y dihidróxido de dimercurio en lo que es en la IUPAC. Doblemente di está usando porque son dos hidróxidos y dos mercurios. También hay otro tipo de compuestos ternarios. ¿Cuáles son esos otro grupo de compuestos ternarios? Son los ácidos oxácidos u oxoácidos, ¿ya? ¿Cómo se logran formar? Según lo que dice, se logran formar combinando ahora un óxido ácido o anhídrido también llamado con una molécula de agua. Y obtengo lo que es conocido como el ácido oxácido o oxoácido. En la parte inferior tengo algunos ejemplos que me mencionan cómo se logra formar. Este se llama anhídrido sulfúrico, ¿no? Anhídrido sulfúrico. El azufre está usando su valencia más 6.
Ese anhídrido sulfúrico que se lo dice así en la nomenclatura clásica, si yo combino con agua, me va a lograr dar este ácido, que tiene 3 elementos químicos. Al similar que el hidrógeno también tendría 3 elementos químicos. ¿Qué elementos químicos tiene este ácido? Hidrógeno, azufre y oxígeno. Ácido sulfúrico se llama cuando está así combinado, ¿no? Ahora, formulación. ¿Cómo se debe formular? La formulación, jóvenes señoritas, debo escribirlo siempre. Al lado izquierdo debe estar el hidrógeno, ¿ya? Si observamos, siempre está al lado, o sea, me está diciendo al lado izquierdo el hidrógeno. ¿Qué valencia tiene? Generalmente va a usar su valencia más uno, ¿ya? Al lado derecho extremo va a estar el oxígeno. ¿Qué valencia va a usar generalmente? El oxígeno -2. Y en el medio va a estar el no metal, ¿ya? Que se lo puede simbolizar con la NO. ¿Qué valencia va a usar ese no metal? Valencia positiva, ¿ya? Cualquiera de sus valencias. ¿Ya? Para verlo mejor esta parte, está aquí, ¿no? En esta parte inferior, así debo formular, ¿ya? Estoy queriendo decirles como esta parte, acá, aquí. La formulación debe ser el hidrógeno al lado izquierdo, el oxígeno al lado derecho y al medio de los dos el no metal con valencia positiva. Eso es la forma de escribir estos compuestos, ¿ya? Eh, ahora, nomenclatura tradicional. ¿Cómo voy a dar nombre a estos compuestos? Dice que debo dar, empezando dando nombre o escribiendo primero la palabra ácido. Al decir ácido estoy dando nombre, por si acaso, a la existencia del hidrógeno. A continuación tengo que dar nombre al no metal, ¿ya? Y con las terminaciones correspondientes. Nada más, así es en la nomenclatura clásica. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si yo tuviera este ácido, fíjense, ahí está el hidrógeno, voy a colocar el cloro, está usando aquí, y el oxígeno. Un compuesto ternario, ¿ya? Ahí está el no metal, ¿no? El cloro. ¿Qué valencias tiene según lo que me ha dicho la forma de escribir? El hidrógeno tiene valencia +1. +1 es su valencia. El oxígeno, ¿qué valencia generalmente tiene según la forma de escribir o la formulación? Es 2 lo que tiene. ¿Y cuánto debería de tener el cloro para que se logre escribir de esta forma? Debería de tener +1, ¿no? Para que la suma de las valencias según la carga formal tiene que ser 0, ¿ya? Si observamos, la suma de las dos cargas positivas es +2. Más -2, 0. ¿Ya? ¿Qué se llama? En la nomenclatura clásica o tradicional, jóvenes señoritas, dice que debo decir ácido, ¿ya? Debo decir ácido. Al decir ácido estoy dando nombre al hidrógeno. A continuación dice que debo dar nombre al no metal. ¿Quién es? Ah, ¿y qué valencia está usando? Las terminaciones oso, ico pueden ser prefijos más. La mínima valencia. ¿Qué quiero decir con eso? Hipo es la mínima valencia y cloroso la terminación. Hipooso está usando. Eso sería en la nomenclatura clásica. Es lo que debo hacer, dice. ¿Ya? Continuemos, veremos más ejemplos. Ah, también hay lo que es la nomenclatura stock, en la cual me dice, jóvenes señoritas, a ese mismo caso voy a hacer, ¿ya? ¿Cuál es el mismo caso? Fíjense, tenía el hidrógeno, del anterior estoy diciendo, aquí tengo el cloro y el oxígeno. Listo. ¿Cómo se va a llamar en la nomenclatura stock? Debo seguir diciendo ácido, dice. Ácido. ¿Ya? Ahora, pero a continuación tengo que describir cuántos oxígenos tiene. ¿Cuántos oxígenos hay en ese compuesto ternario? Uno solo, ¿no? Entonces,
voy a escribir entre paréntesis mono, porque o bien lo escribes o bien no. Es alternativo, ¿no? Ya. Luego de indicar mono, que quiere decir uno, pero ¿qué cosa es uno? Oxo. Un oxígeno, estoy diciendo. Seguidamente el nombre del metal, ¿ya? Pero ya no voy a ser hipocloroso como el anterior, ¿no? Simplemente va a ser clórico. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo has cambiado el oso por el ico y lo has hecho perder hasta el hipo, ¿no? Según la regla dice, aunque sea la menor valencia, en este caso en la nomenclatura tradicional usaba hiposo, en este caso lo que debo hacer es que termine siempre en ico, ¿ya? Entonces sería monooxoclórico, pero entre paréntesis, su valencia en números romanos. ¿Qué valencia tiene? Uno está usando, ¿no? En este caso. Y ahí quedaría. Así quedaría. Ácido monooxoclórico. Entre romanos, uno que quiere decir la valencia del cloro. Eso es con respecto a la nomenclatura stock. Pero ¿qué pasa con la nomenclatura IUPAC? En la nomenclatura IUPAC, jóvenes señoritas, dice que ya no debo escribir esa palabra ácido que indicaba la existencia del hidrógeno. Ya, al escribir ácido en las anteriores nomenclaturas, estaba diciendo que tenía hidrógeno, en otras palabras. Ahora, no debo escribir eso, dice, ¿no? Ya no puedo escribir eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, entonces, seguiré con el mismo ejemplo, ¿no? Voy a escribir ese ácido que estoy haciendo, que se llamaba ácido hipocloroso en la nomenclatura tradicional, y en la nomenclatura stock se llama ácido monooxoclórico, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser en la nomenclatura IUPAC? Ya no voy a dar, ya no voy a decir esa palabra ácido, ¿no? Lo que voy a decir, dice, debo empezar dando la cantidad de oxígenos. Entonces, si es la cantidad, el mono es alternativo. O sea, mono quiere decir uno. ¿Qué cosa? Uno, un oxígeno. Ahora, nombre del no metal, pero terminado en ato, ya no en ico, como el stock, en ato. Ahora, al lado, en números romanos, su valencia. Ahí está. Debo usar una preposición de. Debo indicar la cantidad de hidrógenos. De monohidrógenos, un hidrógeno, pero simplemente puedo colocar hidrógeno. Listo. Hidrógeno, ¿no? Hidrógeno. Ya. Así sería en la nomenclatura. YUPAC. Y esos ejemplos los tengo en los distintos compuestos en la parte de abajo, ¿no? Como cuáles, en este caso. ¿Qué se llama este compuesto ternario que es un ácido oxácido? En la nomenclatura clásica se llama ácido perclórico. En la nomenclatura stock se llama ácido tetraoxoclórico, ¿no? Valencia 7. En la nomenclatura IUPAC tetraoxo, tetra quiere decir 4, clorato, está terminando en ato, valencia 7 de hidrógeno. Hubiera sido de monohidrógeno, pero es alternativo, ¿no? Es opcional. El siguiente caso, este otro compuesto que es formado con el bromo más 5. Ácido brómico, en la nomenclatura clásica o tradicional. En la nomenclatura stock, ácido trioxobrómico 5. En la nomenclatura IUPAC, debo indicar la cantidad. Trioxobromato, ahí está, 3 oxígenos, estoy diciendo con trioxo. Bromato, estoy diciendo que hay bromo, pero con valencia 5 está dentro de estos dos elementos. De hidrógeno, o sea, de un hidrógeno. Ya. Hay más ejemplos, pero similar se procede. ¿Ya? Ahora, también hay algunos casos especiales. ¿Cómo qué casos especiales? Oxácidos especiales. ¿De qué estoy hablando? Los elementos, en este caso manganeso, cromo, cloro, azufre y boro, logran formar compuestos ternarios oxiácidos no tan, eh, no tan característicos como las otras que hemos hecho con halógenos y anfígenos. ¿Ya? ¿Qué estoy queriendo decir con esto?
Ejemplo, ¿no? En el caso del cromo, si observamos, el cromo es un anfótero, más 2 más 3 su valencia más 2 más 3 el cromo, se comporta como metal. Entonces, nunca va a formar óxido, óxido ácido, ¿no? O anhídrido. Lo que sí va a formar el más 2 más 3 es óxido básico. Pero hay otra valencia que tiene el más 6, ¿ya? Y ese es el que está usando aquí. Esa valencia está usando. El 6 le da al oxígeno, el oxígeno le da 2, se simplifica y va a quedar así, ¿no? Y ese es el que se va a ir a reaccionar. Pero no, dice que no puedo simplificarlo. Por eso se coloca 2, ¿ya? Mucho cuidado. Estoy queriendo decir que ese 6 no logra simplificarse en su Sí, totalidad. del gato, disculpa. Jóvenes, cuidado el micrófono, más agua. Y aquí observamos que estamos obteniendo este ácido, que tiene 2 cromos ya. Los anteriores que hemos visto tenía solamente el no metal, pero que estaba solo. En este caso ya es un no metal, ¿ya? Que es 2. ¿Cómo se da nombre? Fíjense. Ácido dicrómico o pirocrómico, ¿ya? Entonces debo mencionar la palabra di, tengo que usar, ¿no? Para especificar. Con el manganeso ocurre lo mismo, con el uranio, con el boro. Mucho cuidado con el boro. Puedo usar la palabra di, ¿ya? Porque ha empezado con di, ¿no? En este caso. Pero lo correcto es tetra, que generalmente vamos a encontrar. Tetra, ¿qué quiere decir? 4. Entonces sería ácido tetrabórico, un compuesto característico del bórax, que se usa para soldar, para ciertas situaciones. ¿Y en dónde se encuentra? Al similar que con litio en el salar de Uyuni se encuentra, ¿no? ¿Y qué pasa con el azufre? También hay un caso especial con el azufre, fíjense. Aquí está usando, ¿qué azufres? Azufre 4, ¿no? No se debe simplificar, me está diciendo. Al colocar este 2 me está diciendo que ya no debo simplificar. Entonces voy a obtener este nuevo compuesto, que se llama ácido disulfuroso o pirusulfuroso. ¿Ya? También hay una forma de escribir, ¿no? Voy a hacer un ejemplo del ácido dicrómico, ¿no? ¿Cómo se logra escribir directamente? Aquí vamos a observar. Si quisiera escribir directamente esta fórmula, me está diciendo, ¿no? Esta parte, si quisiera escribir directamente esta fórmula, ¿ya? Teniendo en cuenta que su valencia del cromo es el 6, ¿ya? Atiéndame. Debo realizar estos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? En el hidrógeno va a llevar 2. ¿Por qué? Porque es par, ¿ya? Esto es par y lleva 2. A ese 2 lo tienes que multiplicar con la valencia. O sea, 6 por 2, 12. A ese 12 hay que sumarle más 2, ¿ya? Y la mitad de esos 2 se asigna al, en este caso, al oxígeno. Eso es lo que me está diciendo. Este es el resultado de lo que es no simplificar, ¿no? Directamente. Y del manganeso, o uno que tenga valencia 6 que forma un caso especial de esto, similar actitud tiene que ser, ¿no? Si es 6, entonces al hidrógeno va a ir 2, lo sumo más 2, va a ser, perdón, multiplico por 2, va a ser 12, lo sumo más 2, va a ser 14, lo divido entre 2, 7 y así, 227. Ya. ¿Qué pasa con los compuestos triácidos? ¿Cuáles son? Uno, el azufre me está indicando, ¿no? Pues tiene que tener 3, ¿no? Tres, en este caso, 3 no metales. El azufre me está dando un ejemplo. ¿Cuál azufre es este? ¿Qué óxido es? El óxido, por si acaso, ¿qué anhídrido es? El anhídrido sulfúrico, ¿no? Está usando el azufre más 6. Y le adiciona el 3 delante para formar un triácido. Con una molécula de agua logra formar este compuesto, dice, ¿no? Ácido trisulfúrico sería, ¿no? O ortosulfúrico, trisulfúrico, esta parte.
Con el cromo, ¿por qué también puede formar un compuesto triácido? Porque tiene valencia 6, ¿ya? Le adicionamos 3 a este anhídrido que estaba ya. Con una molécula de agua lo juntamos, entonces voy a obtener este nuevo compuesto que es el ácido tricrómico. Son casos especiales, mucho cuidado. ¿Cómo escribo la fórmula del ácido que tiene 3 el no metal? Hay que obedecer esta parte, ¿no? Como es 3, dice, entonces escribe 3 átomos de cromo, dice, ¿no? Además, su valencia es más 6. ¿Qué se hace? Ya. Se suma el número de hidrógenos 2 con la valencia del... O sea, hay que multiplicar. 3, como va a tener 3 el no metal, por 6 va a ser 18. Más 2 del hidrógeno, 20. La mitad de ese 20 es 10 y eso se asigna al oxígeno. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Como va a ser un compuesto triácido, entonces como es 3 por su valencia, hay que multiplicar, ¿no? 3 por 6, que es la valencia del cromo o del azufre hubiera sido en este caso, va a ser 18. A ese 18 lo sumo más 2 hidrógenos que había, 20, y su mitad de eso se me lo va a asignar, que va a ser 10, al oxígeno. ¿Ya? Por si acaso aquí está mal escrito, ¿no? ¿Cuál? Esta parte, ¿no? Es 3, ¿no? 3, ¿no? Cromo 3. Listo. Ahora, ácidos polihidratados. ¿Quiénes son los ácidos polihidratados? Ya, según lo que dice la teoría, son aquellos óxidos ácidos que no solamente se combinan con una molécula de agua, sino puede ser con 2 y 3 moléculas de agua. Se pueden combinar 3 veces, ¿no? Con una molécula, con 2 y con 3 moléculas. Es lo que me está diciendo. Lo que no ocurría en el anterior. En la anterior, 3 óxidos con una molécula, 3 óxidos con una, 2 óxidos con una molécula de agua, ¿no? En este caso ya son las moléculas de agua son las que van a subir, ¿ya? ¿Qué elementos generalmente se combinan de esa forma? Son el fósforo, arsénico, antimonio, boro, vanadio, silicio y el titanio, dice. ¿Ya? Él me está indicando en los ácidos polihidratados con más de una molécula de agua se logran formar. En la formulación se escribe al similar que hemos iniciado en los estos óxidos ácidos, ¿no? ¿Cómo es eso? Siempre el hidrógeno al lado izquierdo, el oxígeno al lado derecho y al medio el no metal de la valencia positiva. Ahora, eh, nomenclatura tradicional. Se usa tres prefijos. ¿Cuáles? El meta, piro, orto. El meta quiere decir con una molécula de agua, cuando se ha combinado este anhídrido, ¿ya? El piro quiere decir cuando se ha combinado con 2 moléculas de agua y el orto quiere decir cuando se ha combinado con 3 moléculas de agua. Este orto se escribe alternativamente. O bien no lo escribes o bien lo escribes. No es obligatorio, ¿no? Algunos ejemplos. Ahí está. En el caso del fósforo y del silicio, ¿ya? El fósforo tiene valencia 3 y 5. Aquí está usando el 3. Se podría decir que este es el anhídrido fosforoso. Con una molécula, con 2 y con 3 se está combinando. O sea, puede lograr formar eso. Aquí está con 2, aquí está con 3 y aquí está con uno que no se escribe, ¿no? Con una molécula de agua, que se tienen que sobreentender. Cuando se está combinando con una molécula de agua, voy a obtener este ácido. ¿Qué se llama? Ácido metafosforoso. Ahí está la palabra meta que me indica que se ha combinado con una molécula de agua. Cuando son con 2 moléculas de agua, este anhídrido fosforoso, ¿qué logra formar? Esta es la molécula. Se llama ácido piro. Ahí estoy usando el prefijo piro que me indica que se ha combinado con 2 moléculas de agua. Y cuando es con 3 que obtengo este nuevo ácido oxácido polihidratado, se usa la palabra orto, que es alternativo. Por eso está entre paréntesis. O bien hubiera escrito o bien no hubiera escrito, eso me está diciendo, ¿no? En la parte inferior es el silicio, pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo qué? Pero si me han dicho que es con una molécula, con 2 y con 3, ¿qué ha pasado aquí? Ah, ya. Fíjense, aquí es con una molécula.
una molécula de agua. Estamos de acuerdo. Ahí delante del agua está el 1 que se sobreentiende. Cuando es con 1, obtengo por balance de materia este compuesto ternario y se llama ácido metasilícico. El silicio está usando su valencia 4, ¿no? Ahora, con 2, pero aquí ya no es 2, es 3, ¿no ve? Si observamos, aquí es 3. Pero si hacemos un razonamiento matemático, fíjense, pero aquí es 2 anhídridos. ¿Qué quiero decir? Esta reacción del medio, que debería de decir con 2 moléculas de agua, si hacemos un análisis matemático, sigue estando a la mitad de estas dos, del extremo. Se podría decir, por eso usa piro. Es como yo diría, una molécula con un medio de agua, ¿no? Y el otro con 2. Sigue siendo está creciendo de 0.5 a 0.5 moléculas. Si eso es así, se hace ¿con quién más se hace estos casos? Uno es con el silicio y otro de valencia más 4. Mucho cuidado. Va a haber escasos. 627 mensales, si hago balance de materia, se llama ácido pirosilícico o disilícico. El siguiente caso, que es con 2 moléculas de agua. Esto debía de ser piro, pero ya no es piro. Va a ser orto. ¿Y qué ha pasado? Allá, porque ya existe el piro, porque hay uno que con menor cantidad de 2 moléculas de agua se está combinando. 1.5 se podría decir que está combinando. Ya. Solo ocurre con elementos no metálicos de valencia más 4. Puede ser uno, en este caso el silicio, puede ser el vanadio y otro más. Cuidado. Nomenclatura stock o valencia stock. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quisiera dar nombre a estos compuestos, porque la anterior era nomenclatura clásica, ¿ya? Sigo procediendo como había indicado en los ácidos oxácidos, ¿no? Normales. Se dice primero la palabra ácido, se indica la cantidad de oxígenos, ¿ya? Se indica cuántos oxígenos hay, diciendo dioxo, quiere decir 2 oxígenos, y se termina en ico. Pero hay una observación en esto. ¿Cuál es? Se tiende a adicionar esta palabra di. Cuando son, en este caso, los no metales son diatónicos, ¿no? En el medio del hidrógeno y el oxígeno son diatónicos. Se usa la palabra di, fosfórico, terminando en 3. ¿No? Por si acaso, aquí estamos, ¿no? Estoy queriendo decirles esta partecita. No hay, ¿no? Sí, está bien. No hay di, en este caso. ¿Por qué no hay di? Porque si observamos el fósforo, es uno solito. Aquí está, ¿no? Uno solo. Sería ácido trioxo, fosfórico, romanos 3, nada más, ¿no? Aquí sí tiene que haber di, estamos de acuerdo en esa palabra di titánico. ¿Mm? Después aquí sería ácido tetraoxo, titánico, 4. Ahí estamos. Y aquí ácido trioxo titánico, ¿no? Por si acaso aquí le falta, ¿no? El 1. Ya. Continuemos. ¿Qué es la nomenclatura IUPAC? Se procede igual que la anterior que hemos visto en los ácidos oxálidos comunes y corrientes, ¿ya? Indicando la cantidad de oxígenos inicialmente, el nombre del no metal terminado en ato, pero también se adiciona esta partecita. ¿Cuál? Hay existencia de prefijo que me indica la cantidad del no metal. ¿No? Entonces, diborato, ¿no? ¿Por qué diborato? Porque hay 2 boros. Aquí hay 2 silicios, tendría que ser disilicato, ¿no? Silicato, silicato, de esa forma, al similar que estamos viendo. Eh, Anomalías en los oxácidos del fósforo. ¿De qué está hablando? Hay ciertos casos, jóvenes, el fósforo es un caso muy especial,
Luego de haberse formado, luego de haberse unido con el oxígeno y el hidrógeno, esto tiende a reestructurarse, hace una estequiometría, en otras palabras. Es una configuración medio interesante. ¿De qué está hablando? Fíjense, ¿qué ocurre con el fósforo monovalente de valencia más uno? Hay valencia más uno del fósforo, hay 3, hay 5 todavía, ¿no? Si inicialmente se ha logrado formar este ácido oxácido, me está diciendo este ácido oxácido, si se ha logrado formar este ácido oxácido, ¿ya? Que se llama el orto, ortohipofosforoso, se podría decir en la nomenclatura clásica, ¿ya? Tiende a reestructurar su posición, logrando generar esto. ¿De qué estoy hablando? Son las mismas, tienen las mismas cantidades de hidrógeno. 2 más 1, 3 hidrógenos, un fósforo, 2 oxígenos. Pero ¿qué ha pasado? Ah, ya no está junto los dos hidrógenos, los tres hidrógenos en uno solo, sino que dos están, dos, uno se han separado, ¿no? Y al medio está el fósforo. Y por esa situación, ya, este compuesto ternario, que es un caso especial, ya, en la nomenclatura Stock, por si acaso, tiende a recibir una descripción o un nombre distinto, ¿ya? ¿Cómo? Ácido dioxo, hasta ahí estamos bien, que se debe decir ácido por la existencia del hidrógeno y dioxo por las dos oxígenos. Aquí había una diferencia. Dihidruro. ¿De dónde sale este dihidruro? Ah, por esos dos hidrógenos. Y fosfórico, por el fósforo que tengo terminal en ico y le está usando valencia. Y en la nomenclatura YPAC igual, dioxo, dihidruro, fosfato 1 de hidrógeno. O sea, aparece un nombre llamado hidruro, que me indica ese hidrógeno acídico. Son hidrógenos acídicos en otras palabras. ¿Ya? Ya, jóvenes, por el momento vamos a quedar ahí. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer en la otra puro ejemplos de solución de nomenclaturas, llenado de fórmulas, de reacciones químicas, de formación de reacciones químicas, de estos ácidos, de